¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz el año 33 para salvarnos. Nos mereció la salvación. Esta salvación que Cristo, el Hijo de Dios encarnado, mereció, la confió única y exclusivamente a los apóstoles escogidos por Él. Entonces Jesucristo, Dios encarnado, dio a los apóstoles los poderes siguientes: poder de predicar, poder de bautizar, poder de consagrar su cuerpo y sangre, poder de perdonar los pecados, poder de dar el Espíritu Santo, poder de guiar el rebaño. Poder importante: quien os escucha, me escucha. Quien os menosprecia, me menosprecia. San Lucas 10, 16. Importante. El poder, por ejemplo, de perdonar los pecados. San Juan 20, 22, 23. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen. San Mateo 28, 19, 20. ¿Sí? Entonces, estos poderes que Cristo dio a los apóstoles los confiaron a sus sucesores, llamados obispos, lugartenientes. ¿Sí? Por la Biblia vemos que los apóstoles dejaron lugartenientes. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:2, San Pablo dice a Timoteo, que consagró obispo, lugarteniente de suyo: lo que oíste de mí, transmite a los hombres fieles, capaces de comunicarlos a otros. Pues estos poderes de predicar, de bautizar, de perdonar los pecados, de guiar rebaño, los apóstoles los confiaron a sus sucesores, hoy lo que llamamos papa, obispo, sacerdote. Estos a los siguientes, hasta el año 2018. Es algo importante saber esto. Jesucristo no escribió ninguna Biblia, que quede claro esto. La única vez que Jesucristo escribió algo fueron los pecados fariseos. Nada más. Él no escribió, ni siquiera mandó escribir. ¿Por qué? Porque sabía, por ser Dios, que unos hombres perdidos, perversos, ignorantes, charlatanes, iban a usar este libro y a darse una autoridad que no tienen, que nunca recibieron. Entonces los apóstoles fueron a predicar, enseñar, bautizar, y dejaron lugartenientes que llamamos presbíteros o sacerdotes y obispos. El obispo viene es una palabra griega. Episcopos significa supervisor. Lo que dice obispo. Obispo es el sacerdote mayor que tiene la plenitud del sacerdocio. Y después los auxiliares, ayudantes de los obispos son los sacerdotes. Entonces los apóstoles sí dejaron lugartenientes, sí dejaron orden. Por ejemplo, en el capítulo 15, 24, ahí por Hechos de los Apóstoles, unos judíos cristianos fueron a Antioquía de Siria perturbar a los primeros cristianos ahí bautizados con ritual judío. Y los apóstoles intervinieron. Sin nuestra autorización, sin haber sido mandados por nosotros, vinieron a perturbar su mente, dice. No les hagan caso. Entonces los apóstoles no permitían que cualquier disque cristiano vaya a perturbar los discípulos de Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Los apóstoles durante los primeros 15, 20 años predican, bautizan, comunican el Espíritu Santo mediante la confirmación, celebran la Santa Misa, lo que se llama fracción del pan, los hechos de los apóstoles, pero no hay nada escrito. Solamente 15, 20 años después empiezan a escribir un poco, unas cartas, y después un resumen de la doctrina predicada por los apóstoles. Entonces, el mensaje de Cristo, lo que llamamos evangelio, el mensaje de Cristo, doctrina de Cristo, enseñanza de Cristo, al inicio todo es oral, oralmente transmitido. Los apóstoles predican, enseñan, bautizan, confían los sacramentos y dejan lugartenientes. Después, poco a poco, según las circunstancias, los problemas, dificultades, van a escribir las cartas, las diferentes cartas que tenemos, los 4 evangelios, y finalmente San Juan escribe el último evangelio y el Apocalipsis.
Todo esto se termina más o menos el año 95. 95, entonces del año 50, póngale, a 95 se escriben los 27 libros que van a formar el Nuevo Testamento. Esto sí es palabra de Dios porque los apóstoles nos dan garantía que si esto, los apóstoles o sus secretarios aprobados por ellos escribieron y es palabra de Dios. Pero todo lo que Cristo dijo, todo lo que los apóstoles por el Espíritu Santo enseñaron, no está escrito. En el capítulo 20 y 21, bien, de San Juan, al final dice, sí, Cristo hizo muchas otras cosas que no están escritos aquí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Están lo que llamamos la tradición apostólica. Esto es importante saber. Entonces, todo no está escrito, que quede claro, y esto está claramente dicho en la Biblia. Por ejemplo, San Pablo segunda carta a los Tesalonicenses 2:15 dice: mantened firmemente las tradiciones, lo comunicado, lo transmitido, en que fuisteis adoctrinados, enseñados, evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Entonces, lo que es carta lo tenemos, pero lo viva voz, ¿dónde está? Esto se llama la tradición apostólica. Entonces, lo que la iglesia recibió es siempre comunicó oralmente de sacerdote a sacerdote, de obispo a obispo, por la predicación constante. Entonces, la palabra de Dios llega a nosotros, primero todo es oral. ¿Sí? Primera etapa, todo es oral. Segunda etapa, una parte queda escrita, lo que llamamos Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y otra parte oralmente comunicada. Entonces, actualmente, esto es la palabra de Dios. Oralmente transmitida significa tradición apostólica, y no es tradición humana como nos acusan injustamente los protestantes. Es tradición apostólica, palabra de Dios. Os felicito, mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis evangelizados, adoctrinados, sea de viva voz, sea de carta nuestra. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios llega a nosotros de dos modos. Escrita, Nuevo Testamento, 27 libros. Oralmente transmitida, llama tradición apostólica. Y ahora esa tradición apostólica es la enseñanza constante de la iglesia en 2000 años. Y cada vez que hubo un problema, bien, los lugartenientes de los apóstoles, que son los obispos, y el lugarteniente de San Pedro, que es el Papa, intervienen para clarificar, rechazar los errores, reafirmar la doctrina enseñada. ¿Sí? Por ejemplo, San Pablo dice a Timoteo, que ordenó obispo, digo: oh Timoteo, guarde el depósito. Guarde el depósito. ¿Cuál es el depósito? De la fe. Primera carta de Timoteo 6:20. Guarde el depósito, algo confiado, no es de ellos. La doctrina no es de ellos. La recibieron, tienen que comunicarla y protegerla. Lo dejaron los apóstoles como lugartenientes a los obispos, los cuales son los guardianes oficiales de la palabra de Dios, del mensaje de Cristo, y depositarios exclusivos. San Pablo, por ejemplo, a los Gálatas, capítulo 1:8 dice: si alguien os anuncia un evangelio, una enseñanza, una doctrina diferente, distinta del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Es grave esto? ¿Por qué? Porque así es. No se puede mezclar la palabra de Dios pura y santa e inmaculada con invenciones humanas. Y Dios es inteligencia. Entonces dejó guardianes. Y Cristo nuestro Señor dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Bien, el demonio va a suscitar cizaña, confusión. Gente que no recibe de los apóstoles ninguna aprobación, ni poder, ni deber, ni permiso, va a hacerse pasar por predicadores. Y San Pablo, hablando precisamente de los predicadores no autorizados por la iglesia, dice: esos tales son falsos apóstoles. Un apóstol es enviado. Apóstolos en griego es enviado. En latín significa misionero. ¿Sí? Esos tales son falsos apóstoles. Obreros engañosos. Engañan a la gente. Que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Grave, ¿no? Es como un bandido se disfraza de policía, pone uniforme y todo, pero no lo es. Te para y después te roba, te causa problemas.
Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Grave, ¿no? Es muy grave esto. El mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, de santidad. ¿Y qué va a pasar? Y bien, su fin será el que corresponde a sus obras, es decir, castigo y condenación. Segunda Corintios 11, 13, 14. Es importante, es importante. Entonces, si alguien os anuncia un evangelio, un mensaje, una doctrina distinta del que habéis recibido, sea maldito. ¿Lo que van a decir ahora los sectarios? Van a decir, sí, pero hubo apostasía y nosotros vamos a restaurar. Espera. Hace falta probar que hubo apostasía. Y los apóstatas son ellos. Ellos están en la iglesia, ¿verdad? Ser apóstata y tomar su lugar. No vale. Cristo prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen. Mirad que estoy con ustedes hasta el fin. El capítulo 28, final de San Mateo, ¿sí? Entonces nuestro Señor no falta, no falla. Son ellos que han salido de la iglesia. Entonces veamos un poco ahora más a fondo. ¿Qué va a pasar? Y bien va a pasar lo que es normal de un cierto modo, porque el diablo trabaja. San Juan habla de anticristos, de anticristo, de gente que pervierte. Gente, desde el inicio, gente se desvió y quiso mezclar, y el demonio impulsa también para engañar y así sembrar la división, la confusión. Entonces, en la historia de la iglesia vamos a tener bastante problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que no obedece, no sigue la enseñanza dada por los apóstoles y sus lugartenientes. Vamos a tener lo que llamamos las herejías y cismas. La herejía es seguir una doctrina de opinión personal, airesis, de opinión personal. Y otros van a hacer cismas, es decir, rechazar la autoridad dejada por Cristo y sus apóstoles. Entonces, del año 64 a 312 vamos a tener las persecuciones romanas. Las persecuciones romanas en el inmenso imperio romano. Hubo 9 persecuciones muy graves, universales, y muchas persecuciones locales. Después, Constantino llega, el primer emperador Constantino, da libertad a la iglesia para las persecuciones, hombre inteligente, para las persecuciones, y poco a poco va a reconocer el cristianismo católico universal y favorecer lo que es cristiano. Por ejemplo, Constantino va a poner fin de exponer niños, va a poner fin a la crucifixión, etcétera, etcétera. Va a poner el domingo como día del Señor, como día de descanso. Va a hacer muchas reformas en sentido inspirados por el Evangelio, por la iglesia católica. El demonio va a cambiar de táctica, va a impulsar a la herejía. El año 318, un sacerdote llamado Ario va a inventar una herejía que va a llevar su nombre, el arianismo, que dice Jesucristo no es Dios, es una criatura de Dios. Todos los testigos de Jehová ya tienen abuelos condenados hace 1700 años por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Ario va a ser condenado, no se somete, va a causar problemas, y Constantino dice a los obispos, oye, júntense y clarifiquen todo esto. Entonces, el año 325 va a tener lugar en Turquía actual, en una ciudad que se llama Nicea, un concilio, una junta de los delegados del Papa con los obispos. Constantino apoyó la junta, en sentido que puso, el correo imperial a disposición de los obispos para llevarlos, trasladarlos con los caballos carros de caballo, ¿no? De ese tiempo. Pero Constantino no intervino en la doctrina, solamente ayudó la organización. Y los testigos de Jehová y otros disque testigos más bien, pero Constantino fundó la Iglesia Católica y enseña esto a la gente ignorante, y la gente ignorante que piensa que la Iglesia cristiana verdadera se acabó y Constantino fundó la católica. Es mentira. Constantino no fundó ninguna Iglesia Católica. Constantino favoreció esta junta de los obispos, guardianes de la fe cristiana universal católica, y allí en el concilio de Nicea los obispos
condenaron la herejía de Ario y proclamaron la divinidad siempre creída de Jesucristo, que es Dios y hombre en mismo tiempo.